Bienvenidos muchachos a la clase grabada para la creación de un proyecto ASP.NET en modelo vista controlador. Anteriormente ya vimos lo que es la definición de una arquitectura MVC. En este caso vamos a realizar una pequeña práctica para la creación de funciones CRUD en nuestro sistema de información tipo ASP.NET. Para ello damos en la opción crear un nuevo proyecto. Seleccionamos el lenguaje de programación C#, todas las plataformas y tipo web. En este caso nos aparecerá todas estas opciones. Nosotros vamos a seleccionar aquella que nos diga aplicación web ASP.NET, pero con Net Framework. ¿Por qué seleccionamos la de Net Framework? Porque en este caso vamos a crear las funciones CRUD a partir de un framework denominado Entity Frameworks, que es lo que ya trae incluido este tipo de proyecto. Seleccionamos, damos clic en siguiente, damos el nombre de nuestra aplicación. En este caso voy a llamarle tienda maquillaje. El .NET Framework es el más actual y el default se selecciona. Doy en la opción crear. Se crea automáticamente el proyecto. En la siguiente ventana me dice que deba de seleccionar qué tipo de aplicación web ASP voy a crear. En este caso selecciono la plantilla MVC para crear un proyecto ASP.NET con arquitectura MVC. Es importante que en la parte de avanzado le quite la configuración HTTPS para que al momento de que ejecute mi aplicación no me pida un certificado de seguridad. Doy en la parte de crear y se comienza a crear todo nuestro proyecto. Recuerden que nuestro proyecto creado a partir de una aplicación o arquitectura MVC debe contener 3 carpetas principales. La número 1, que es aquella que se le denomina modelo, la número 2, que se le denomina controllers, y la número 3, que define la parte de vistas o views. Para comenzar a crear nuestra aplicación con funciones CRUD, el primer paso es crear nuestra base de datos. Para ello voy a utilizar la carpeta appdata, que es aquella que contiene la conexión a la base de datos. Para ello voy a dar clic derecho, doy en la opción agregar, nuevo elemento, selecciono el tipo de datos y aquí en la parte de abajo selecciono automáticamente base de datos de SQL Server. Modifico el nombre de mi base de datos, en este caso voy a poner tienda con minúsculas. Aquí en el caso de ustedes van a generar el nombre de su propia base de datos. Doy en la opción agregar y automáticamente se me empieza a agregar en el lado izquierdo el explorador de servidores, aquellos que me van a permitir conectarme a la base de datos. Como pueden observar, se me acaba de crear mi base de datos denominada tienda en la misma carpeta appdata. Ahora el siguiente paso consiste en la creación de las tablas y agregar registros a mi base de datos dentro de mi aplicación ASP. Para ello me voy a la pestaña Explorador de servidores y como pueden observar tengo 3 opciones. La Sure, que es aquella que me permite crear bases de datos en línea. La de conexión de datos, que es aquella que voy a utilizar ahorita con mi aplicación. Y la de servidores, que es aquella que me muestra cuáles servidores de bases de datos tengo yo disponibles. En este caso selecciono conexión de la base de datos y selecciono la tienda. Pueden observar que la tachita se acaba de quitar debido a que acabo de realizar la conexión al servidor de la tienda. Para crear lo que es una tabla solamente basta con dar clic derecho en la carpeta tablas y agregar nueva tabla. Automáticamente se me empieza a generar lo que es 2 vistas, la vista de código SQL y la vista modelo diseñador. En este caso puedo yo modificar el nombre desde el código SQL. En este caso voy a crear mi tabla de usuarios. Como pueden observar, automáticamente tengo ya creado el ID como llave primaria. Si yo quisiera crear otro campo, lo puedo hacer directamente en el modo diseñador. En este campo voy a crear el nombre del usuario. El tipo de dato va a ser nvarchar50. Luego sigue el password.
nvarchar 20. Y finalmente el nivel del usuario. En este caso va a ser nvarchar 20. Si yo quisiera modificar lo que es la creación de mi llave primaria, solamente basta con dar clic derecho en quitar clave principal, o si quiero volver a asignarla, basta con dar clic derecho y establecer clave principal. En dado caso de que me haya equivocado en algún elemento, puedo eliminarlo solo dándole clic derecho en eliminar, pero en este caso no es necesario. Voy a volver a agregar el campo que eliminé, porque si lo requiero. Una vez hecho todo esto, doy clic en el botón actualizar. Me va a aparecer la siguiente ventana donde me va a permitir decir que se va a crear la tabla usuarios, y solamente basta con darle clic en actualizar base de datos. Cuando le doy a actualizar base de datos, en la parte inferior me aparece una palomita cuando la base de datos local se acaba de actualizar. Para poder verificar que la tabla se haya creado, me voy al explorador de servidores, doy clic en las tablas y automáticamente pueden observar que la tabla usuario se acaba de crear. Para poder ingresar datos o registros a mi tabla, basta con dar clic derecho e ir a la parte que dice mostrar datos de tabla. Automáticamente va a mostrar el modo diseñador donde yo voy a poder ingresar registros de prueba para poder yo crear mis funciones CRUD. En este caso el ID lo voy a crear como 1, mi usuario administrador, el password 123 y el nivel admin. Voy a crear un segundo registro, en este caso va a ser estándar, el password va a ser 123 y el nivel va a ser estándar. Al momento de yo dar clic fuera del propio registro, se ejecuta el insert dentro de la propia tabla. Una vez que yo ya generé mis tablas, mis llaves principales dentro de mi base de datos, lo siguiente es crear un Entity Framework o un modelo Entity Framework. Para ello, puedo hacer lo siguiente: darle clic en el explorador de soluciones, crear una nueva carpeta y denominarla datos o data. Cuando yo dé clic en la carpeta datos, ahí voy a verificar el modelo de la base de datos que yo voy a tener registrada. En este caso solamente tengo una tabla, así es que por lo regular me va a aparecer solamente una tabla. Para crear el Entity Framework o la conexión directa a mi base de datos, doy clic derecho sobre la carpeta que acabo de crear, agrego un nuevo elemento, voy a la opción de datos, selecciono ado.net Entity Data Model y cambio el nombre del modelo. En este caso voy a poner modelo tienda usuario. Enseguida el asistente me muestra lo que debo de contener dentro del modelo. En este caso me aparecen 4 opciones. Voy a proporcionarle la primera opción donde nos dice que genero a partir de una base de datos ya existente y se genera una conexión. En el siguiente modelo crea un modelo vacío como un punto de partida para diseñar visualmente un modelo. Esta siguiente opción, modelo vacío de CodeFirst, crea un modelo vacío con un punto de partida para diseñar el modelo mediante un código. Y la última opción, crea un modelo de CodeFirst basada en una base de datos existente. Puedes seleccionar la conexión de base de datos, la configuración del modelo y los objetos que deba incluir. En este caso voy a seleccionar la primera. Doy en siguiente. Automáticamente se me crea lo que es la conexión y la cadena de conexión. Cuando yo dé clic en siguiente, se me va a realizar la conexión directa a la tabla
en este caso, perdón, a la base de datos que creé, en este caso se llama tienda. Me dice qué versión del Entity Framework deseo utilizar. Por lo regular, siempre se selecciona la última versión. Doy en siguiente, recupera los datos que tengo dentro de la base de datos. En este caso solamente tengo una tabla, selecciono la tabla usuarios. En caso de tener varias tablas, pues se seleccionan todas las tablas. En caso de tener algunas vistas o funciones, también se puede seleccionar. Al momento de darle finalizar, se me va a empezar a generar lo que es el modelo de datos y la conexión directa a la base de datos creada tienda a la tabla usuarios. Se tarda un poco porque lo comienza a crear desde cero el modelo y se tiene que ver reflejado la conexión a la base de datos. Una vez estando en esta pantalla, yo puedo asegurar que mi conexión a la base de datos se acaba de realizar correctamente y el modelo creado de los datos de la tabla usuarios también se creó correctamente. La práctica sería terminada hasta aquí. La siguiente práctica sería la creación de una consulta a partir de este paso. Es importante, muchachos, que cualquier duda que ustedes tengan, por favor, vuelvan a reproducir el video, vuelvan a hacer algunas prácticas de diferentes proyectos.